Dios te bendiga y gracias por sintonizarnos una vez más. La paz de Dios sea para tu vida, tu hogar, tu familia. Para mí es una tremenda bendición entrar hasta el lugar donde tú te encuentras. Sabes, desde niños nos han enseñado a leer muchos libros y hemos leído tal vez bastantes. En mi caso, por ejemplo, he leído bastantes libros según a mi profesión, de tecnología, de ciencia. También he leído libros que me motivan, que me levantan, me animan, etcétera, me enseñan cosas. Pero, ¿sabes? Nunca he encontrado un libro tan lindo como es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es el compendio de muchos libros, escrito en un tiempo de 1500 años aproximadamente, escrito por 40 autores diferentes, pero todos hablan al referente, a algo especial, enfocado a algo, a Cristo Jesús. Aleluya. Estos autores no se conocían porque 1500 años eran diferentes etapas de Moisés, Pablo, es imposible que se conozcan. Pero, ¿sabes? Alguien les reveló, es el Espíritu Santo que les reveló, les inspiró a escribir este libro tan hermoso, tan lindo. Por eso cuando uno lee esta palabra se llena de gozo, de alegría, de bendición. Aquí en el Salmo 119, 105 dice algo muy lindo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entender esta palabra es entender de que hay una luz para nuestro camino. Muchas veces no sabemos dónde acudir, qué hacer, qué decisión tomar. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, esta nos va a enseñar, va a ser una luz en el medio de esa oscuridad que nosotros no entendemos, no vemos. De repente, cuando vamos a la palabra de Dios, esta nos hace entender y nos alumbra el camino que tenemos que seguir. En esta palabra podemos encontrar tesoros escondidos para nosotros. Cuando estamos enfermos, delicados de salud, no sabemos qué hacer. A veces no hay economía, dónde ir, ni para ir a un médico, ni ir al hospital. No tenemos el suficiente dinero, podemos acudir a la palabra de Dios. Y aquí dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por abatido, por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos curados. Aleluya. Cuando leemos esta palabra nos infunde fe, nos da ganas de creer en este Dios maravilloso, y de repente nuestro cuerpo va a obedecer a esta palabra y nos vamos a sanar. Es algo increíble, es algo lindo. A veces mucha gente dice: no tengo dinero, ¿cómo voy a salir de este problema, de esta deuda? Pero uno puede ir a la palabra de Dios. Y ahí dice: joven fui envejecido, pero no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pidan y recibirán, dice, todas las cosas fueron hechas para que tú recibas bendición. Mi Dios, pues, dice así, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Dónde te pueden decir eso? ¿En qué libro te puede decir eso? Este libro habla de dónde tú has venido. Porque mucha gente se pregunta: ¿de dónde he venido? ¿Para qué he nacido? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Hacia dónde voy? Todas esas respuestas que no necesitan un sí o un no nada más, sino una explicación, eso es lo que te explica la palabra de Dios. ¿De dónde has venido? ¿Para qué has nacido? Hay gente que dice: ¿para qué he nacido? ¿Cuál será mi objetivo? Creo que no, debería morirme. Pero cuando tú lees la palabra de Dios vas a entender para qué has nacido, cuál es tu propósito en esta vida, de dónde has venido, de dónde y hacia dónde vas, y qué te espera en el futuro. Todo eso lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Aleluya. ¿Otro libro habrá como este que te explique eso? ¿Habrá otro libro que te diga de dónde has venido y hacia dónde vas y qué es lo que tienes que hacer? No hay ningún otro libro que te pueda explicar eso. La ciencia dice explicar de alguna manera de dónde hemos venido, pero ellos no estuvieron el día en que se fundó este universo, esta tierra, este lugar donde tú habitas. Ellos no estuvieron. En cambio, sí estuvo Dios. Dios sabe exactamente cómo se formó el universo, cómo se formaron las estrellas, cómo se formó el sol, cómo te formó a ti.
Tú no eres una descendencia, no eres producto de una evolución. No, Dios te ha creado especialmente a ti. Tú eres inigualable, tú eres una persona completamente genuina, verdadera. No hay nadie en este mundo que se iguale a ti. Y eso, ¿sabes por qué? Porque Dios te creó. Leer la Biblia es lo más extraordinario que nos puede suceder. Cuando uno lee la Biblia puede entender cosas grandes. Por eso dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta palabra de Dios no fue inspirada por los hombres, no agarraron sus pergaminos y empezaron a escribir lo que se imaginaban o lo que creían o lo que pensaban, no. Dios les inspiró a escribir esta palabra por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les guiaba, esto vas a escribir así, y les daba esa capacidad de escribir, y aún ellos tenían su propia forma de ser, y a pesar respetaba a Dios, pero escribían ellos lo que Dios les explicaba. Por eso, por ejemplo, encontramos en los evangelios que cada evangelio es diferente. Mateo era un cobrador de impuestos, por ejemplo. Cobraba impuestos, sabía de economía, sabía de la contabilidad. Y si tú lees el libro de Mateo, vas a encontrar como un libro de contabilidad. Jesús y la limosna, Jesús, el adulterio, Jesús, y así como un libro de cuentas encuentras en Mateo, porque era esa su esencia de Mateo. Pero Dios le inspiró a escribir esa palabra. ¿Cómo escribió Lucas? Lucas era un científico, era un médico, un investigador. Y lo escribió de esa manera. Es como alguna investigación que va haciendo en cada momento. ¿Cómo salió esto? ¿De dónde salió? ¿Para qué salió? ¿Cómo lo escribió Juan? Juan era el discípulo amado. Por eso Juan, el Evangelio de Juan, es de amor. Habla del amor de Dios. Y quiere demostrar en el Evangelio de Juan que Cristo es Dios. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! Por eso es leer la Biblia. ¿Cómo puedo leer la Biblia? Dices tú. ¿Cómo? ¿De dónde puedo empezar? Y ¿sabes algo? Esta es una revelación que hoy te quiero contar. Porque, ¿sabes? Cuando uno tiene que leer la Biblia, tiene que buscar al que inspiró, al Creador, al que dictó las palabras a esas personas para que escriban esta Biblia. Hay que buscarle a Él. Cuando uno le dice, yo quiero que tú me enseñes, Señor, Él te va a enseñar, te va a instruir, te va a corregir, va a hacer cosas lindas contigo, te va a enseñar cómo hacerlo. Yo le pedí al Señor así, ¿cómo, Señor, tengo que leer la Biblia? Y Él me enseñó por el Espíritu Santo. Me mostró 2 versículos. Uno está en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Otro versículo, en el principio, los dos hablan del principio, en el principio y en el principio. El otro estaba en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuál de estos 2 versículos es más antiguo en cuanto a los datos de realidad, de fundación, de todo, del principio mismo? ¿Cuál de estos 2 versículos es el más antiguo, podríamos decir? El primero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En cambio el otro dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Ese es el más antiguo. Entonces hay que empezar a leer desde el Evangelio de Juan. Cuando uno empieza a leer de Juan, y vas a entender cómo Dios te ama, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, y te vas a gozar y vas a encontrar el amor de Dios. Después lees Mateo, Marcos, Lucas, otra vez lo lees Juan y Hechos, Romanos, etc. Todito el Nuevo Testamento, puedes leerlo unas 2, 3 veces y recién pasas al Antiguo Testamento. Porque esta palabra es eso lo que dice. Esta palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar. Te va a ir enseñando las cosas lindas que Dios tiene preparado para ti. La gente dice, bueno, ser padre, nadie nos enseña. Dice, hemos nacido así, hacemos como la guagua, como sea, y les atendemos, nadie nos ha enseñado. Pero aquí hay una palabra que sí te enseña. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, dice.
te enseña cómo criar a tus hijos, te enseña cómo tienes que ser tú en el matrimonio, tanto el hombre como la mujer, cómo tienes que atender a tus hijos, cómo tienes que tratarlos, cómo tienes que tratar a tu esposa, cómo tienes que tratar a tu esposo. Y esos que dicen que la Biblia es machista están equivocados, porque la Biblia no es machista. La Biblia más bien enseña que el hogar es algo muy importante y la mujer ocupa un lugar muy importante dentro del matrimonio. Los que dicen nada más que la Biblia es machista nunca han leído la Biblia, porque si leyeran entenderían cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol de los hijos en la familia, que es algo muy importante, es el núcleo de la sociedad, la familia. Y ahí te enseña cómo tienes que hacer tu trabajo. Ahí la gente dice en este tiempo, a mí me gusta así, yo quiero emprender, quiero ser un emprendedor, quiero prosperar todo. Y aquí en la Biblia te dice, en el Salmo 1 te dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores ha andado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y escucha lo que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, escúchalo, prosperará. Aleluya, aleluya. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, dice. Antes medita de día y de noche para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. ¿Quién te puede decir estas palabras tan hermosas? Están escritas en la palabra de Dios. Cuando uno emprende, uno empieza un negocio, empieza en su trabajo, lee la Biblia y uno se imagina y ya cree que le va a ir bien. Y va a irte bien. Dios te va a respaldar porque su palabra nunca falla. Aleluya. Por eso dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, dice. Él te convence. El Espíritu Santo te convence, te revela. Él te va a revelar las cosas grandes que Él tiene para ti. Y tú las vas a ir creyendo. Él te va a enseñar las cosas lindas. Él te va a decir, en esto es la cosa que tú tienes que creer. Esto es lo que tú tienes que hacer. Te va a convencer, porque a veces nosotros no sabemos qué camino tomar y estamos meditando, dándonos vueltas y vueltas, preguntando a uno cómo será. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, Él nos va a revelar y nos va a enseñar y nos va a convencer. Y dice además la Biblia que Él, aparte de enseñar, de redarguir, Él nos corrige en todo lo que hacemos. Cuando estamos cometiendo un error, ya nos corrige la palabra de Dios cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Pero así dice, porque el Espíritu Santo te va a hacer recuerdo de lo que tú has leído. Y entonces no vas a cometer errores, no vas a cometer pecados, no te vas a querer apartar de Dios, te va a corregir. Además dice que te va a instruir. La instrucción es algo que tú lo vas a hacer, que lo vas a poner por obra, que lo vas a hacer una realidad. No solamente el enseñar es recibir el conocimiento. Te va a enseñar, vas a recibir el conocimiento, te va a revelar la mente de Dios. Tú vas a tener la mente de Dios, pero al instruirte, te va a hacer una persona habilidosa, te va a poner las habilidades necesarias y tú las vas a poder practicar. Eso quiere decir instruir. Te va a instruir en justicia. En justicia, dice, porque tú eres justo delante de Dios. Eres una persona apartada para Dios. Eres una persona escogida por Dios. Aleluya, aleluya. ¿Sabes? A fin, dice, para que todo hombre sea perfecto. Dios quiere llevarte a la perfección. Dios quiere que tú seas cada día mejor. Cada día no vayas de mal a peor, sino vayas mejorando. Por eso dice la Biblia que tenemos que ser transformados. Y somos transformados, dice, de gloria en gloria. En nuestra mente, en nuestra capacidad, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ser un padre, madre, hijo, etc. Dios te va transformando de gloria en gloria y de victoria en victoria, aleluya. Esa es la palabra de Dios. Sabes, hay mucha gente que ha leído la palabra de Dios y ha sido personas iluminadas por Dios.
gente que ha salido y ha dado los fundamentos inclusive de la ciencia, como Isaac Newton. Isaac Newton era un hombre cristiano que leía la Biblia y de ahí sacó todas las leyes que después las puso a conocimiento, las leyes físicas, la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton. Encontró que había velocidad, había fuerza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios quiere decir potencia de Dios, aleluya. Entendió esta palabra, dice potencia. Potencia es trabajo en una cantidad de tiempo. Y así dio los fundamentos. Y gracias a eso se desarrolló la ciencia, como Albert Einstein, también otra persona que leyó la Biblia. En cierta oportunidad le preguntaron y le dijeron: ¿usted de dónde sacó la teoría de la relatividad? Y él dijo: en la Biblia, porque 1000 años es como un día y un día como 1000 años. ¿Qué secretos, qué revelaciones, qué tesoros escondidos habrá para ti que si tú lees la Biblia? ¿Qué tesoros habrá? Hay muchos para mí, pero hay muchos otros para ti. Por eso yo te aconsejo que tú siempre leas la Biblia. Pero escúchame con mucha atención. Para ir a leer la Biblia necesitamos del autor de la Biblia, el Espíritu Santo. Y para tener al Espíritu Santo tenemos que haber creído en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy yo te animo, sabes que hay mucha gente que ha leído la Biblia con su mente y no ha podido, al final se vuelven locos o se desvían, van por otro camino y no lo entienden, los rechazan. ¿Cómo hay que leer la Biblia? Con el Espíritu Santo. ¿Sabes? Hoy por eso, si tú quieres leer la Biblia, si tú quieres leer estas hermosas palabras escritas aquí y que tú las puedas apoderarte para ti y se hagan una realidad para ti, lo que tienes que hacer primero es aceptarle a Jesús como el Señor de tu vida. Si hoy lo haces, el Espíritu Santo va a venir a morar en ti. Y entonces cuando tú empieces a leer la Biblia, esa palabra se te va a revelar en ti. Va a ser algo que se va a destapar. Por eso, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vas a ver una luz, vas a decir: wow, esto no lo sabía, pero ahora me lo ha revelado, ya lo sé. Cosas que ojo no vio, dice, ni oído yo, ni siquiera subió a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ti. Aleluya. Y estas nos las reveló, dice, por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso, ¿sabes? Acude a Jesús. Acude primero a Jesús, dile: hoy yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Quiero entenderte, tal vez de oídas he oído que tú eres Dios, que sí, que tú existes. Y aún he dicho, creo en Dios, todo, pero nunca he leído la Biblia. Solo he escuchado algunas palabritas de por ahí o alguna cancioncita y nada más. Pero yo quiero entender tus palabras y quiero que sean mías, me las apodere. Como dice aquí tu palabra, me has hecho más sabio, quiero ser más sabio cada día, Señor. Más que todos mis enseñadores quiero ser, Señor, porque tus testimonios son mi meditación. Quiero eso, Señor, para mi vida. Allá donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos? Yo te voy a guiar nada más en que tú le aceptes a Jesús como el Señor de tu vida. Cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Dile: Padre mío, acepto a Cristo como mi único Salvador. Te acepto, Jesús, ahora mismo. Entra en mi corazón, cambia mi vida. Necesito de ti, dile, apodérate de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Perdona todos mis pecados, Señor. Yo lo creo con todo mi corazón y creo que tú eres el Señor y que Dios te levantó de los muertos, Jesús. Gracias, Dios mío, porque tu sangre limpió mis pecados. Amén, amén y amén. Aleluya. Si tú has hecho esta oración, tan sencilla tal vez, pero de todo corazón, estoy seguro que el Espíritu Santo va a venir a morar en ti. Y Él te va a enseñar. Como te dije, puedes empezar a leer desde el Evangelio de Juan. Léelo otra vez. Vas a ver qué emocionante, qué hermoso. Va a ser
una miel a tu boca. Tus palabras, oh Señor, son tan dulces que la miel. Me confortan, me alientan y me dan paz, vas a decir. Aleluya. Qué hermoso es leer la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que te va a guiar y te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Antes de despedirme, quiero orar también por los enfermos, por todos aquellos que están delicados de salud, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que creer y estas señales seguirán a los que creen, dice. Pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Tal vez por la distancia no puedo poner directamente mis manos en ti, pero el Espíritu Santo, que es más poderoso, es más lindo, está junto a ti y Él va a poner sus manos en ti y vas a ser sano. Oramos. Padre mío, en el nombre de Jesús, oro por todas las personas que están delicadas de salud, Señor. Tu palabra dice que tú eres quien perdona todas nuestras iniquidades y nos sana de todas nuestras dolencias. Yo estoy seguro, Padre mío, Dios mío, que tú estás sanando a estas personas que en este momento creen con todo su corazón y están siendo sanados porque el Espíritu Santo envía esa palabra hasta ese lugar y les crea tejidos nuevos, órganos nuevos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Amén, amén y amén en el nombre de Jesús. Ha sido una tremenda bendición para mi vida poder compartir este tema contigo. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Él tenga misericordia de ti en tu entrada y en tu salida desde ahora y para siempre. Y el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.